tardes, ingeniera Jennifer Sellery, y buenas tardes a todas las personas que están visionando el video. En esta presentación explicaremos nuestro proyecto final de la asignatura de Fundamentos de Programación. El tema es la creación de un programa para calcular el levantamiento topográfico de poligonales abiertas y cerradas mediante Python. El presente proyecto pretende contribuir con el desarrollo del levantamiento de una poligonal abierta y cerrada de forma automatizada. Dado que el proceso de elaboración de forma manual se convierte en un cálculo tedioso y complicado para llegar hasta el ajuste exacto de las coordenadas de la poligonal. El proyecto contempla varias etapas. La primera es el análisis de las fórmulas que vamos a utilizar. Seguido, se procede a diseñar el pseudocódigo. Luego se estructura el diagrama de flujo. Posterior a este paso, se ejecutan las pruebas de escritorio. Y finalmente, mediante un editor de código, en este caso Visual Studio Code, se traspasan las líneas de código y se ejecuta para comprobar su debido funcionamiento. Se llega a este tema por la problemática que se da al realizar el proceso de levantamiento topográfico de una poligonal. Tal proceso se realiza con ciertos datos tomados en campo, como los ángulos y distancias de cada vértice, los cuales al realizarlos de forma manual se vuelven tediosos, ya que es un proceso muy extenso y se pueden cometer errores al realizar el cierre angular, lo que conlleva obtener un tiempo perdido. Objetivo general: emplear conocimientos básicos de topografía e incluirlos en la asignatura de Fundamentos de Programación para la obtención de ajuste de una poligonal abierta y cerrada mediante la creación de un programa con Python. Como objetivos específicos tenemos, como primer punto, calcular el cierre angular de una poligonal abierta y cerrada. Segundo, realizar las correcciones del azimut y ángulos de una poligonal. Y como último, obtener los rumbos, proyecciones y coordenadas de una poligonal abierta y cerrada. Como justificación tenemos, nuestro proyecto se justifica basándose en conocimientos adquiridos en semestres anteriores de cómo hacer un correcto levantamiento topográfico con apoyo de un programa realizado en Python, de la asignatura Fundamentos de Programación, el cual realiza los cálculos de una poligonal abierta y cerrada. El programa permitirá ejecutar cálculos que manualmente toma mucho tiempo realizar. Y estos son cálculos del cierre angular, correcciones de azimut, correcciones de ángulos, obtención de rumbos, proyecciones y coordenadas de ambas poligonales. En las primeras líneas de códigos nos da un mensaje para elegir si la poligonal es abierta o cerrada. En las otras líneas importamos las librerías que vamos a utilizar en el código, y en esta parte son el ingreso de datos, ya sean de los vértices, como la elección para más adelante elegir entre la poligonal cerrada y abierta. Y el programa se divide en dos if, el cuales son para la poligonal cerrada y abierta. En los cálculos de la poligonal cerrada se divide en otros dos if para los ángulos internos y externos. En esta parte controlamos esto de aquí, ya sea para ir en los cálculos de los ángulos internos o externos. Poligonal cerrada, aquí verificamos ya sea el ingreso de datos que nos permitirá elegir entre ángulos internos o externos. En las líneas de código de los ángulos internos, como primero damos otro mensaje de bienvenida, el cual nos dice que el azimut que debemos ingresar, esto es un dato importante, que el azimut que debemos ingresar es de izquierda a derecha. Podemos ver las fórmulas para los ángulos internos, los cálculos de la corrección de los ángulos, el ingreso y el control de que no se produzca un error al momento de ingresar los datos. Y están en fórmulas ya establecidas en la topografía, un poco básicas estas operaciones que se realizan son el cálculo de la suma de ángulos internos, su error angular, la compensación angular, y aquí como primera lista creada es los ángulos ajustados, y creamos una lista para que se nos pueda guardar todos los cálculos que vamos a realizar dentro de un for. Y aquí están los cálculos para la corrección del ángulo. Aquí están todos los cálculos del azimut.
Realizamos otra lista. Como un valor para una lista, lo que es el ácimo. Ingresamos lo que es el ácimo inicial. Debemos ingresar los datos en grados, minutos y segundos. Caso contrario, el programa nos presentará un error y nos pedirá que volvamos a ingresar los valores. Luego de esto, sacaremos lo que es el ángulo ajustado, para lo cual se va a presentar una condición necesaria. Si que el ángulo es mayor a 360, restarle, o si es menor, sumarle los 360. Vamos a ingresar lo que son los valores de los rumbos para sacar lo que es la parte del cuadrante, si que se encuentra en el noreste o sureste. Ya. Seguido de eso, vamos a hacer lo que son las listas para guardar los datos, lo que son distancias, proyecciones, coordenadas. Luego presentaremos lo que es ya. Ingreso lo que son las coordenadas para lo que es obtener el focus. Y luego de eso nos van a dar los resultados, lo que son en los ángulos ajustados, el ácimo y todo. Nos va a presentar lo que es el proyecto. Luego de esto tenemos otro if, que nos permite calcular lo que son para ángulos externos. Son las mismas líneas de códigos que en los ángulos internos, solo que nos va a presentar unas variables dependiendo de la fórmula que solicite. Al finalizar el programa tenemos lo que es también para calcular la poligonal abierta. Como dije al inicio, son las mismas líneas de código. Aquí se le presenta lo que es el comando de Windows, donde estamos ejecutando nuestro programa. Nos da las opciones, como se ve en pantalla, nos da las opciones de calcular ya sea una poligonal cerrada o abierta. En este caso vamos a explicar cómo se presentarían los datos para calcular la poligonal cerrada. Al momento de ingresar los valores, nos va a pedir que ingresemos nuestros puntos de la poligonal. En este caso pondremos que solo vamos a necesitar 3 puntos y que vamos a calcularlos dentro de los ángulos internos. Una vez presentado esto, nos va a solicitar los ángulos. Al momento de registrar el primer ángulo, el programa nos va a solicitar el segundo ángulo. Ya. Una vez que se ejecuta el programa, nos va a presentar los resultados de la suma de los ángulos internos, el error angular, la compensación angular y seguido nos va a pedir el ácimo inicial. Valores a ingresar en distancias entre cada punto. Como se puede ver, el programa automáticamente nos presenta una gráfica de cada uno de los puntos y las áreas.